Bueno, vamos a ver los pasajes más, pero vamos a estar mirando un solo texto. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 17. Como es un solo versículo, les invito a que nos pongamos en pie un momentito y lo repitamos 3 veces. 3 veces. Es un solo versículo. Juan, capítulo 3, Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 17. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, todos juntos y lo repetimos 3 veces. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Una vez más. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Última vez. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Así en esta misma posición quisiera pedir a nuestro hermano Jesús Pesellín que nos dirija en oración. Amado Padre Celestial, seamos fiados tu palabra, Señor. Hoy, Señor, añade bendiciones, Señor. Haz que estemos atentos, Padre bendito. Abre nuestros ojos espirituales para ver, nuestros ojos, nuestros oídos espirituales, Señor, para escuchar tu voz, Señor. Ayúdanos a ser atentos, quita todo mal pensamiento, cada problema, cada enfermedad de nuestras mentes y estemos atentos. Nuestra mirada siempre fija en el frente, Señor Dios, para escuchar tu palabra. Señor, todo esto te lo pido en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. ¿Cuál es el deseo más grande de Dios? ¿Qué es lo que Dios desea para nuestras vidas? ¿Nos desea enriquecer? ¿Nos desea llenar de comodidades? ¿Desea Dios llenarnos de presentes, de dones? ¿Cuál es el objetivo principal de Dios? ¿Cuál es lo que más anhela Dios para nosotros? En la primera carta a Timoteo, en el capítulo 2, versículo 4, el apóstol Pablo escribe estas palabras bajo inspiración divina. Hablando acerca de Dios, dice, el cual quiere, Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios desea que todos los hombres sean salvos. En este texto que acabamos de leer en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 17, encontramos dos grandes personas de la divinidad. Dios Padre, Dios Hijo, y tenemos también a la humanidad en la palabra mundo. Dice en el versículo 17, porque no envió Dios el Padre no envió a su Hijo, Dios el Hijo, al mundo, es decir, a la humanidad, para condenar al mundo o a la humanidad, sino para que el mundo o la humanidad sea salvo por él. ¿Sí? Entonces, vamos a ver en este grandioso versículo, en este pasaje tan tremendo, en primer lugar, el gran deseo de Dios. Dios desea con todo su corazón, por decir así, el anhelo ferviente de Dios es que cada persona en el mundo llegue a experimentar de su gracia. Dios desea que cada persona venga al conocimiento de Él en el sentido de una vida nueva en la relación a través de Jesucristo, quien murió por nuestros pecados. Dios desea llevarnos al cielo, pero no solamente llevarnos al cielo por llevarnos al cielo, sino que experimentemos de su gracia aquí en la tierra, de que experimentemos de su presencia. Dios no quiere condenarnos. Veamos la primera gran frase de este versículo. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Ahora, ¿podía hacerlo? ¿Podía el Hijo de Dios venir al mundo y condenarnos? ¿Podía enviarnos al lugar de eterna perdición? Claro que lo podía hacer. Por favor, vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 5, allá adelantito. Vayamos
hasta el versículo 22. Estamos en el Evangelio de Juan capítulo 5, versículos del 19 al 22. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere dar vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Todo el juicio dio al Hijo. ¿Quién es el que condena entonces? ¿Quién nos enjuicia? ¿Quién va a estar en el trono blanco juzgando a toda la humanidad de todos los tiempos? El Hijo. Es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios va a estar ahí en ese gran trono blanco para juzgar. Pero dice el versículo 17 del capítulo 3 que Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo. Lo podía hacer, porque venía un mundo perdido, a un mundo que iba a rechazar al Hijo de Dios, un mundo que iba a crucificar al Hijo de Dios. Podía condenar. Es más, ya estábamos sentenciados. Ya estábamos sentenciados a nuestra propia condenación, porque dice el profeta Ezequiel en el capítulo 18: el alma que pecare, esa morirá. Ya estábamos bajo el juicio de Dios y bajo la sentencia de Dios. Deberíamos de morir e ir a nuestra propia condenación. Isaías nos dice de una manera muy figurativa esta situación de nuestra vida espiritual en el capítulo 1 de Isaías. Por favor, les invito a que vayamos a Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1, versículos 6, el versículo 6, por favor. Isaías capítulo 1, el versículo 6. Desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. ¿Qué había en nuestras vidas, hermanos? Fíjense bien la expresión tan tremenda del profeta Isaías, que dice que no había en nosotros sino herida, hinchazón y ¿qué más? Y podrida llaga. ¿Qué estaba pasando dentro de nuestro interior en el sentido espiritual? No en el sentido físico, sino en el sentido espiritual. Una tremenda putrefacción espiritual a causa del pecado, muertos en el pecado, destinados ya propiamente a la condenación. Y Dios pudo enviar a su Hijo para decir: esta raza está condenada, esta humanidad está fuera de mi reino. Pudo haberlo hecho. El Salmo 7, versículo 11 dice de la siguiente manera. Por favor, vayamos ahora a este Salmo. El Salmo 7, versículo 11. Vayamos hasta el Salmo 7, versículo 11. El Salmo 7, versículo 11 dice de la siguiente manera: Dios es juez justo. ¿Y qué más? Y Dios está airado ¿contra quién? Contra el impío. Todos los días. Todos los días Dios está airado contra el hombre pecador, contra el hombre que obra mal, contra el hombre que pisotea su ley. ¿Podía juzgarnos y condenarnos el Hijo de Dios? Sí, podía ser. Y tenía toda la autoridad y tiene todo el poder de hacerlo, porque es el Hijo de Dios, el Dios mismo. Pero no lo hizo. Por voluntad de Dios, porque dice el texto: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. El deseo de Dios es que al venir el Hijo de Dios fuésemos salvos, que saliéramos de esa ruina espiritual, que saliéramos de esa condenación, que saldríamos de esa podrida llaga para experimentar de la gracia infinita de Dios. Y veamos otra vez en Isaías capítulo
capítulo 1, el famosísimo texto del versículo 18. Veamos por favor lo que dice Isaías 1:18. Isaías 1:18 dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Miren qué llamado especial de Dios. Porque en el sentido de la justicia merecíamos la condenación. Merecíamos ser sentenciados y definitivamente ir al lugar de eterna perdición. Pero Dios no lo quería. Dios no deseaba que llegáramos a ese grado. Ahora pensemos en esta situación. Si alguien se pierde, no es por Dios. Si alguien no recibe la gracia, no es por Dios. Si alguien no va al cielo, no es por Dios, porque Dios desea que todos seamos salvos. El que se pierde es porque simplemente rechaza esa salvación tan grande, ese amor de Dios. Es la persona que dice: yo no quiero que Dios se meta en mi vida, yo no quiero que Dios venga a mi corazón, yo quiero vivir a mi manera, y si me pierdo, me pierdo. Es la persona que desea a sí misma perderse, pero no es Dios, porque Dios no desea que nadie vaya a la condenación eterna. Por eso dice el texto que no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, aunque tenía toda la capacidad de hacerlo, pero no lo hizo. En cambio viene la otra frase, dice, la segunda frase del versículo 17 dice que envió Dios a su Hijo para salvar al mundo. Pero ¿de qué manera nos está salvando el Señor? ¿De qué manera Dios el Hijo nos está salvando? Nos está salvando con un costo muy alto. Porque nuestra salvación, hermanos, aunque para nosotros fue completamente gratuita, y entramos a la gracia de Dios por pura misericordia, y que no nos cuesta absolutamente, porque es pura gracia, porque dice Efesios capítulo 2 versículo 8: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don, un regalo de Dios. Sí tuvo un precio, tuvo un alto precio, el alto precio de la misma vida del Hijo de Dios. A Él le costó, a Dios el Padre le costó nuestra salvación con la propia vida de nuestro Señor Jesucristo. Se cuenta la historia, hermanos, de que una hacienda, un granero, en un pueblo de la ciudad, en un pueblo del estado de Texas, sufrió un incendio. Sufrió un terrible incendio, se quemó todo el granero, se quemaron cientos de costales de semillas, se quemaron herramientas, se quemó todo el edificio. Y cuando llegaron los bomberos para apagar ese granero, hicieron un gran esfuerzo que por fin terminaron y dominaron las llamas. La historia dice que un bombero estaba buscando entre los escombros si había alguna víctima, alguna persona que había sido quemada, pero no vio a nadie. Pero vio un pequeño objeto que estaba ahí tirado, todo carbonizado, y con su pie lo hizo a un lado, y se trataba de una gallina que había sido completamente quemada. Y cuando la movió con su pie, se volteó la gallina totalmente quemada y salieron unos pollitos vivos. La gallina había protegido a aquellos pollitos. Ella había recibido el fuego, ella había recibido aquel incendio en su propio cuerpo, pero había protegido a sus pollos. Allí en la cruz del Calvario el juicio de Dios cayó sobre el Hijo de Dios. Cayó ese juicio horrible y tremendo, insoportable, que nadie de nosotros podría soportar, pero cayó en el Hijo de Dios. Pero nosotros salimos como aquellos pollitos, vivos y felices de haber sido salvados por la gracia de Dios. A Él le costó, sí, a Él le costó nuestra salvación. Él llevó la corona de
espinas que nosotros deberíamos llevar. Él llevó los clavos en sus manos, en sus pies, que nosotros deberíamos de llevar. Él llevó su costado herido por aquella lanza romana que nosotros deberíamos llevar. Pero lo hizo por nosotros. Y allí en la cruz Él nos salvó. Ese costo tan grande de nuestra salvación lo pagó nuestro Señor Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo, cuando se estaba despidiendo de los hermanos de la iglesia de Éfeso, especialmente de los pastores de la iglesia de Éfeso, allí en Hechos capítulo 20, versículo 28, dice de la siguiente manera. Veamos este pasaje, por favor. Hechos 20, 28. Hechos 20, 28 dice de la siguiente manera: por tanto, mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. Y aquí vemos el gran precio, la cual Él ganó por su propia sangre. Él ganó por su propia sangre, ganó nuestras vidas. Somos el trofeo de la gracia de Dios por medio de la sangre de Cristo, por medio de su muerte allí en la cruz. No nos salva la cruz, nos salva la sangre en la cruz. Porque esa sangre fue la sangre perfecta y bendita de Dios que cayó en nuestros corazones para limpiar y perdonar nuestros pecados. Hay uno de nuestros himnos que dice: eres salvo por la sangre de Cristo. Sí, somos salvos por la sangre de Cristo, nada más. Por eso dice 1 de Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad. Y en el versículo 7 dice que a través de la sangre de Cristo somos limpiados de todo pecado. No hay otra forma. Dios desea salvarnos. Y Dios quiso salvarnos para experimentar de esa grandeza de nuestro Dios, que por pura gracia llegamos a experimentar de Él, de su salvación. Ahora, por favor, veamos este pasaje. Vayamos hasta 1 de Pedro, capítulo 2, por favor. 1 de Pedro, capítulo 2. 1 de Pedro, capítulo 2. Dice de la siguiente manera. Leamos el versículo 24. 2:24 de 1 de Pedro. Quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuimos sanados espiritualmente, fuimos sanados eternamente de ese pecado, de esa enfermedad terrible que arruinaba nuestras vidas, pero solo por nuestro Señor Jesucristo. Aquí la palabra sanados no tiene que ver con sanidad física, sino sanidad espiritual, sanidad del corazón, sanidad del pecado que llegó a nuestras vidas. Y ahora, por favor, veamos la grandeza de la gracia de nuestro Dios en el libro de Miqueas, por favor, capítulo 7. Vayamos hasta el Antiguo Testamento, en Miqueas, capítulo 7. Y versículo 19, dice de la siguiente manera. Vamos a Miqueas capítulo 7 y versículo 19. Y por favor, hermanos, vamos a leer todos juntos este maravilloso texto de la palabra de nuestro Dios. Miqueas 7:19, dice así: Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Si usted estuviese en un barco y de momento se le cayera su reloj Rolex último modelo allí en el mar, ¿qué cree que pasaría? ¿Lo podría recuperar? Difícilmente, casi más bien lo damos por perdido. Y fíjense bien lo que dice el Señor: ¿qué va a hacer con nuestros pecados? Los echará a lo profundo del mar. ¿Qué significa echar a lo profundo del mar? Que los olvida para siempre. Olvida para siempre, porque ahora en Cristo somos nuevas criaturas en una relación grandiosa con nuestro Dios,
Dios es nuestro Padre por medio de la sangre del Señor Jesucristo, de tal manera que podemos tener comunión plena con Él todos los días. Por eso dice el texto que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Cristo podía condenarnos, pero no lo hizo. Más bien vino a salvarnos y a perdonarnos, para que de esta manera pudiésemos tener comunión y caminar en su voluntad y experimentar más y más de Él cada día. Por eso es que ahora en esta nueva posición de nuestra vida espiritual debemos de esforzarnos, debemos de trabajar para nuestro Dios, debemos dar ejemplo, debemos testificar de ese amor tan maravilloso de nuestro Dios. Ahora, por favor, vayamos a Nahum, ahí cerquita de Miqueas, por favor, capítulo 1 de Nahum. Y veamos lo que dice el versículo 7. Nahum capítulo 1 y versículo 7, por favor, ahí cerquita. Lo leemos todos juntos, dice así: Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. Ahora en esta nueva relación, ahora como hijos de Dios, ahora perdonados en nuestros pecados y viviendo en la armonía con nuestro Dios por la sangre preciosa de Cristo, el Señor se ha convertido en nuestra fortaleza. Ahora Él nos conoce y sabe que confiamos en Él y nos ayuda a salir victoriosos día tras día. Dice este texto: Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. Mire qué bendición tan grande, hermanos. Por eso, en esta noche, recordando lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario y el amor del Padre hacia nosotros, debemos de estar con un corazón agradecido. Al participar de la cena del Señor debemos decir: Señor, gracias porque tú diste tu cuerpo por mí, gracias porque derramaste tu sangre por mí. Yo no lo merecía, pero Señor, tú te fijaste en mí y me salvaste. No era digno, pero me levantaste por tu pura gracia. Por eso debemos de pensar de esta manera. Miren qué bendición tan grande, hermanos. Debemos de tener un corazón lleno de gratitud a nuestro Dios por todo eso maravilloso que hemos recibido. Terminamos, hermanos. Vamos a la carta a los Colosenses capítulo 1. La carta a los Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Y veamos los versículos 21 y 22. Colosenses capítulo 1, versículos 21 y 22. Lo leemos todos juntos, por favor, hermanos. Dice así: y a vosotros también, que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. Miren qué bendición. A veces nos devaluamos, a veces nos vemos al espejo y se rompe porque pues impresionamos hasta el espejo. Pero mire a los ojos de Dios qué posición tenemos. Dice en el versículo 22: para presentaros, número 1, santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Y eso ocurrió por la salvación tan grande que hemos recibido en Cristo. Así es que, hermanos, al participar en esta noche de la cena, pensemos con gratitud lo maravilloso que ha sido nuestro Dios con nosotros. Vamos a entonar, hermanos, este coro o este canto de nuestros coritarios, el 55, que se llama Marcas en su piel. Vamos a ponernos en pie, hermanos, y vamos a cantar con gozo este hermoso canto que tiene que ver con la obra, la muerte a nuestro favor de nuestro Señor Jesucristo. Canto número 55. Compartamos nuestros coritarios para que juntos alabemos, adoremos a nuestro Dios.